Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Esta carta conocida como la carta más gozosa del Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede escribir una carta desde la prisión gozoso? Solamente los que están en Cristo Jesús pueden escribir del gozo a través del sufrimiento y el dolor. La carta de Filipenses, Jesús nunca prometió que esto iba a ser fácil. El camino no va a ser fácil. Y usted, desde que presente el Evangelio, no lo oferte como un camino de rosas. Usted llega a Cristo y mire, todo se arregla, todo le va a salir bien. A través de la Escritura y de caminar con el Señor te das cuenta que no todo sale bien, pero sí es cierto, todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Hasta lo que pareciera adverso, el apóstol, predicador, el pastor, el maestro, no debe depender de lo que piense o no piense el ser humano. Debe depender de lo que Dios dice de él y de lo que es él según Dios. Y usted lo puede ver en la vida de Jesús. Los mismos que lo aclamaron el domingo cuando entró, que le dijeron Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, esos mismos el próximo domingo están gritando crucifícale, crucifícale y crucifícale. Por eso nuestra autoestima y nuestra identidad no está en lo que piense el hombre o deje de pensar, sino en lo que Dios piensa de ti, con una conciencia limpia. Y esto es lo que debe importar. Y una vez que pones la mano en el arado, no puedes volver atrás. Y Jesús le dijo a uno, Señor, espérame nada más, tengo que enterrar a mis muertos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque el llamado de aquí es para vida y vida eterna. En la primera carta de Corintios, a Pablo se le cuestiona su apostolado. Pablo no estaba en Corintios cuando escribe esta carta, pero habían puesto en duda su apostolado, de que si era genuino o no. Él lo llama los superapóstoles, le dice, han puesto en duda mi apostolado. Entonces Pablo empieza una defensa fiel en Cristo, no una defensa carnal. Empieza una defensa fiel en Cristo, una defensa espiritual, y la defensa comienza así. Segunda de Corintios 11:16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. Fíjense el calificativo que le habían dado a Pablo cuando él no estaba en Corintios. Los superapóstoles aprovecharon para decir que estaba loco. O de otra manera, recíbanme como un loco, pero reciban esto, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que el apóstol Pablo siempre evitó en esa humildad en Cristo es gloriarse a sí mismo. Pero miren, lo que hablo, él hace una aclaración antes de hablar lo que va a decir. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. En Corintios se ve mucha gente que estaba gloriándose por lo que hacía en la carne. Dice, si me permiten un poco de locura, me voy a gloriar, ya que el caso lo amerita. Que Dios permite esta locura, dice. También me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Los corintios estaban tolerando a gente que no tenía un apostolado genuino, no eran siervos, no eran servidores, y los toleraban, pero a él no le toleraban nada. Y mire, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da bofetadas. Hay iglesias donde, digo hay, porque si las hay, esclavizan, abofetean, viven de sus ovejas, las lastiman bajo una insana doctrina. ¿Y saben qué hacen? Los toleran. Siguiente, dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. O sea, no había quien enfrentar a esta gente. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura nuevamente, lo que va a decir, también yo tengo osadía. O sea, si hay osados, también él es osado. A ver, ¿son hebreos? Empieza a gloriarse con locura, o sea, pide licencia. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y dice, lo hablo con locura. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, o sea,
pide licencia, yo más. Obligaron al apóstol a sacar esto, que no quería, y lo dice con una licencia. Digo, perdóneme esta locura. Entonces yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿Quién dijo que el camino a Jesús iba a ser fácil? Al menos Jesús no lo dijo. Y sigue el apóstol: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo no le gustaba hablar de esto, pero lo obligaron a hablar de esto, de su apostolado, que ese apostolado era más fino que el de los demás, era más fiel que el de los demás, fue obligado a eso. Entonces lo digo como un poco de locura, dice Pablo, pero ahí les va. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, de los gentiles, de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos. Lo digo como locura, dice Pablo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de todo esto que sufría el apóstol Pablo calladamente, Pablo dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo lo que sufría el apóstol Pablo, y todavía arriba de eso, preocupado por todas las iglesias. Y en Corintio lo tenían como loco. Pablo pide un poco de licencia y locura para decir: esto soy. Y dice: no he llorado por ustedes. Quien enferma, ¿no me enfermo yo? A cuando alguien se le extravía en la fe, ¿no sufro yo? A quien se le hace tropezar, ¿yo no me indigno? ¿Quién enferma, no enfermo yo? Bueno, si es necesario gloriarse, me gloriaré en su debilidad. Es importante saber que cuando el apóstol Pablo habla de su aguijón en la carne, miren, dice: he recibido tantas revelaciones. Estamos hablando de un hombre especial, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, vi cosas que no puedo contar a los hombres de lo que vio. Hablaba profecía en el sentido bíblico, hablaba lenguas en el sentido bíblico. Tenía todo este apóstol y era fino y no se gloriaba. Pero para que yo no me gloríe de más, se me ha dado un aguijón en la carne. La interpretación que es el aguijón en la carne, hasta Crisóstomo se pensaba que el aguijón de la carne de Pablo era una concupiscencia. Más adelante, sabiendo la estatura espiritual de Pablo, dice: no, era una debilidad física, tal vez era miope, no veía bien, lo que haya sido. Recibió un aguijón en la carne para que por tanta revelación que tenía no se ensoberbeciera. Pablo jamás se quejó del dolor físico, la verdad, porque él los tenía como trofeos para Cristo. Entonces me pregunto, si no era una dolencia física, ¿qué habrá sido? No quiero avanzar más de lo que la Escritura diga, hasta ahí nada más, para que no se ensoberbeciera. Sigue el apóstol con su defensa: si es necesario, me gloriaré en mi debilidad. Y nos vamos al 12:6, ahí mismo, que dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pablo tenía de mucho que gloriarse, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo estaba diciendo: usted fórmese su propio criterio de mí, no voy a hablar bien de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, el 7 dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Hablando de cuestiones económicas, Pablo nunca cobró por predicar el evangelio. Pero veamos cómo el apóstol Pablo defiende este galardón agregado de hasta la muerte haber predicado gratuitamente la palabra. No por eso era salvo por gracia, a través de la fe. Y no era por orgullo. Vamos a analizar esto. Primera de Corintios capítulo 9, desde el verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol Pablo. Está hablando de Bernabé y de él. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Ellos no tenían, aparte era Pedro que tenía esposa y suegra. Pero él dice, no tenemos yo y Bernabé derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. ¿No tenemos derecho?
O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, sino solamente servir del Señor. 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Solo unos pocos. 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? 9. No pondrás bozal al buey que trilla. Verso 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros lo escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto de lo que trabajó. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Está mal? No, no está mal. Pero hay otros que sí participan legalmente de este derecho. Dice verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice, cuánto más nosotros, yo y Bernabé, que hemos trabajado a la ley, de ley. Pero mire, aquí empieza a decir el por qué no lo ha hecho. Pero no hemos usado de este derecho vivir de ustedes, las ovejas, sino que lo soportamos todo. ¿Y sabe para qué? Para no poner obstáculo o ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo se recibe y se ama al Señor. Pero pudiera haber por ahí, dice Pablo, alguien que por saber que les cobro o vivo de ustedes pueda poner un tropiezo al Evangelio. No quiero eso. Aunque tenía el derecho, no tomaba ese derecho porque no quería ni un tropiezo para el Evangelio. No todos lo pueden hacer, hermanos, pero el que pueda que lo haga. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Hay algo muy triste y lo comentaba yo hace poco. Es terrible cuando un pastor con esa humildad está sirviendo a una iglesia y sabe que dependen de las ovejas y las ovejas lo condicionan, lo manipulan, lo lastiman, porque si no le quitan el sustento, y eso es terrible, lamentable. Se dan casos y hay casos. Por eso dice más adelante el apóstol 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero aquí dice el apóstol, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. De una vez dice, no les voy a recibir nada. Y no es soberbia, sino que es un premio que él quiere llevarse. Mire, ni tampoco estoy diciendo o predicando o escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria o este galardón. Pablo se sabía un hombre salvo, redimido por la gracia, pero él se añadió un galardón extra, que era predicar el Evangelio gratuitamente, no por soberbia, simplemente no quería poner nada de tropiezo al Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio de buena voluntad. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No todos los pastores lo pueden hacer, lamentablemente, y a veces son condicionados hasta en su doctrina porque dependen de lo poco que le da la iglesia para comer él y sus hijos. Qué terrible es que a un pastor lo agarren y lo enjuicien entre 5 y 6 y le digan, y si no hace esto, no come. Se dan casos, pero Dios hará justicia a cada quien. Por lo cual, siendo libre de todos, esto en otra versión dice, por lo cual no tengo compromiso con nadie en un sentido económico, porque él lloraba por sus ovejas. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para ganar al mayor número de gente. Primera de Corintios 4. Así pues tengamos a los hombres que sean fieles al Señor. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es importante que el administrador de los misterios de Dios sea un hombre fiel. Fiel a Dios y al ser humano. Un hombre fiel es aquel que ama al prójimo. A veces las formas y los tonos cambian. Quiero decir que la moral cambia de cada lugar a cada lugar. La ética no cambia, porque la ética es el amor al prójimo. Un hospital puede ser un lugar moral, porque es un lugar donde se supone se da ayuda a un enfermo, pero puede ser un lugar no ético,
porque se puede ocupar ese conocimiento médico para explotar al que llega, si los que están ahí son ladrones. De acuerdo a la moral, la mujer que le llevaron a Jesús para ser apedreada debería de ser apedreada. Y digamos, el primero que tenía que lanzar la piedra sería Jesús, porque él era el justo. Esa es la moral, es la ley, y eso lo dijo Dios, lo dictó. Pero para Jesús era más importante la ética, el amor al ser humano. Vete y no peques más. Legalismo, aquel que aplica la ley de la letra tal como es, sin ver condiciones particulares. Para un legalista tenemos dos mujeres teiboleras que bailan en bares. Uno lo hace por puro gusto, placer, por darle gusto al cuerpo, y la otra lo hace porque tiene un hijo de 1 año que si no baila no come. Para el legalista no hay diferencia entre una y otra cosa. No es justificar el pecado, pero hay que ver condiciones particulares. El legalista dice: los dos merecen morir porque son pecadoras. Señor, si dejo de bailar, mi niño se muere. Eso no importa. La ley dice que usted no debe bailar. Vámonos. Hay una línea muy delgada entre lo que es el celo del Señor y lo que es el legalismo. Y esa línea la parte del amor, para que en cada juicio que emitas vaya implícito el amor. Si hay juicio sin amor, no es un juicio de acuerdo a Dios. Finalmente las dos son teiboleras, son pecadoras. El celoso del Señor dice: te voy a ayudar, voy a poner los medios para que dejes de bailar, te voy a usar como empleada, te voy a llevar, tengas tu trabajo digno y el niño coma. Pero para el legalista los dos son lo mismo, piedra. Y pareciera que es celo del Señor, pero es legalismo. Porque el legalismo es un corazón con amargura y el celo es un corazón con amor y piedad. Pablo estaba siendo juzgado, y miren lo que dice Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. En el comentario bíblico de Matthew Henry es interesante cómo dice que el pastor no tiene que rendirle cuentas a la iglesia sino a Dios. Hablo de comentarios y de exégetas. Yo en muy poco tengo el que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. El que se porta bien, por lo tanto, no tiene que enfrentarse a las leyes, ¿no? Por lógica. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y algo bien interesante dice Pablo: ni aún yo me juzgo. ¿Sabe qué pasa cuando uno mismo se juzga? Uno puede ser indolente, decir: no, pues no hago mal. O puede decir: soy un desdichado. Por eso Pablo dice: ni yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. ¿Quién es el que juzga y el que hará justicia y hará juicio? ¿Somos nosotros o es el Señor? ¿Es Biblia o no es Biblia? ¿Es escritura o no es escritura? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Gracias a Dios por eso, porque Dios es justo y hará justicia a cada uno de acuerdo a sus obras. Y cuando a usted le pague mal por bien, y cuando usted esté quejándose por sí mismo por la obra de que es ingrata, puede ser que le venga bien este versículo, 1 de Pedro 2, 19, 20, para que él dice: he trabajado en la obra y mira, son años de entrega, de cuidar niños, de no cuidar niños, y ahora estoy solo y sin dinero. Cuidado, porque usted fue llamado a un ministerio de piedad. Y mire, dice Pedro: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, miren lo que pasa. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, ¿qué chiste tiene que eres pecador y te bofeteen? Mas si haciendo lo bueno sufres, haces lo bueno y te pagan mal, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. ¿Qué chiste tiene que te ame al que le hiciste bien? Le haces bien y te ama. Pero si a alguien le haces bien y te hace mal, él dice: sopórtalo, porque eso lo aprueba Dios. Soportándoos con sufrimiento. Si no, ¿qué chiste tendría? Me aman a los que amo. Por eso adelante dice: pues para esto fuisteis llamado. ¿Se dan cuenta para qué fueron llamados los verdaderos hijos de Dios? Fueron llamados para sufrir en Cristo. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigas sus pisadas. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Quieres ser como el Maestro? Sufrid, que Él dará justicia en su tiempo y momento. Bendice a los que te odian, a los que hablan mal de ti. Siguiente verso: el cual no hizo Jesús pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino acomendaba la causa al que juzga justamente. Dense cuenta, mis hermanos,
que fueron llamados a un ministerio de aflicción y de sufrimiento. No les digo que por masoquistas busquen el sufrimiento, no, porque el sufrimiento vendrá solo. Es parte de pasar el fuego y ser pulido y crecer y no pagar mal por mal, sino orad por los que te maldicen. Dice la Biblia, y acumularás ascuas de fuego en su cabeza. Un pastor me dijo, me ofendió, pero lo bendije, porque yo sé lo que estoy haciendo. Estoy acomodando ascuas de fuego. O sea que está proveyendo el mal para él, pero la Escritura no dice eso. Acumularás ascuas de fuego. Culturalmente se trata de esto. En Jerusalén y en los pueblos judíos, era la gente tan pobre que no tenía ni carbón. Entonces andaban con un canasto así, y la gente que se compadecía sacaba un carboncito de los que tenía en la casa y por la ventana se lo depositaba arriba. Ascuas de fuego. O sea, ¿qué estaba haciendo este hombre al poner las ascuas? Lo estaba bendiciendo. No estaba deseando que se le derramaran las brasas y lo quemara, para que tenga con qué calentarse. Hacer bien al que hace mal, para que haya mérito. Bendecid a que te maldice, para que haya mérito. Y a este ministerio, mi hermano, habéis sido llamados. No habrá aplausos, no habrá micrófonos, no habrá videocámaras para ver tu gloria, porque la gloria es de Dios. Siembra secretamente para que en ese día Dios lo ponga en el público, pero que sea Dios, no el hombre. No buscamos la gloria ni el reconocimiento del hombre. Buscamos el reconocimiento de Dios en ese día. A eso fuimos llamados, a ese ministerio. Terminando, en Romanos 5:8, sublime versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aprendamos de la piedad y la misericordia. Cuando usted esté listo de lanzar la primera piedra, recuerde quién es usted. Recuerde de dónde fue sacado. El legalismo tiene una actitud física interesante. Cuando el legalista empieza a ver el pecado de él, su vista se ha perdido porque ha dejado de ver su propio pecado. El pecado de él ha perdido la visión, porque dice la Biblia que cada quien debe ver y llorar por su propio pecado. Él está orando por usted, hermano, por su pecado. ¿Ya oraste por el tuyo? Cuidado, no se te va a olvidar el tuyo, por estar tan preocupado del mío. Esa es la mirada legalista. Se olvida de su propio pecado, o cree que su pecado es menor, y empieza a ver el pecado ajeno. Termino diciendo, hermanos, fueron llamados a un ministerio de dolor y de sufrimiento. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Jesús nunca dijo que le iban a recibir reconocimientos humanos. Al menos los que son fieles a Cristo no esperen eso. Dios en aquel día les dará su galardón a cada quien, porque sabemos que Dios es justicia y piedad, y cada quien reciba conforme a lo que sembró en el cuerpo cuando estuvo aquí. No buscamos galardón humano, sino aquel que es incorruptible y eterno, galardón divino. Y a cada uno darás conforme a sus hechos. Gracias, porque confiamos que eres un Dios justo y fiel. Tú eres nuestra roca, nuestro Rey. Amo tu cruz, Señor, amo tus llagas, amo tu costado, amo tus pies lastimados, amo tus lágrimas, tu rostro y tu corona de espinas, porque ahí me mostraste el camino a seguir. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.